Vale, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Aichol Aristondo, entrenador del Galdácano, uno de los equipos que puede estar llamado a estar arriba, no de los pocos, pero los que puede estar llamado arriba. Buenas tardes, Arratsaldeon, Aichol. Arratsaldeon, Asier. Arratsaldeon. Solemos empezar siempre con la misma pregunta. Vamos a conocer un poquito a Aichol. ¿Quién es Aichol Aristondo? Bueno, Aichol Aristondo es un hombre de 36 años que su faceta profesional se dedica al mundo comercial para una empresa y pues a partir de ahí exjugador de fútbol, no a nivel profesional, pero sí a nivel de casualmente la categoría en la que estamos y pues un enfermo de esta droga, como digo yo, que es el fútbol. Y al final ya a los 27 o 20 ya me estaba entrando el gusanillo. Y pues nos dejamos el fútbol para precisamente dedicarnos a entrenar. Y pues durante 7 años estuve haciendo de segundo entrenador con Omar Alonso, del cual aprendí muchísimo y luego nos pusimos por nuestra cuenta. Muy bien, vamos a llevar esto en 2 bloques, Aichol. Una es la del COVID. Hace 2 días decretaron estado de alarma a nivel estatal. Y ayer salió Urkullu diciendo un poquito algunas pautas. ¿Qué hace el Galdácano para que no haya contagios o qué protocolo lleváis el Galdácano cuando entrenáis? Bueno, al final yo creo que un poco lo de todos, ¿no? Sí que es cierto que, que ha sido una pretemporada muy atípica por esto del COVID. Pero, antes que el problema del COVID tuvimos un problema en Santa Bárbara, un problema de insalubridad generado por palomas y demás. Entonces, en este caso el club nos ha puesto todas las facilidades del mundo, todos los medios del mundo para poder entrenar en el Esalde. Y luego, en cuanto al COVID, sí que es cierto que cumplimos unas medidas bastante estrictas, en el cual no disponemos de vestuarios, la gente va desde su casa y se va mojada o sin mojar a casa. Ahora podemos entrenar en Santa Bárbara desde hace 2 semanas más o menos, no podemos utilizar los vestuarios y luego las medidas de toma de temperatura antes de entrar, quedamos 5 minutos antes de entrar en el campo, todos juntos para que no haya ese trasiego de gente. Tenemos un lado ubicado de la tribuna donde se tienen que cambiar, en este caso, el División de Honor, posterior a la toma de temperatura de gel hidroalcohólico, todo el mundo con mascarilla hasta que entra al campo. Y las primeras semanas se hizo un poco de trabajo individualizado por grupos y ahora ya vamos un poquito más en dinámica grupal. Y en un partido de fútbol, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido en San Juan esto del COVID? Porque, claro, sí me he hecho la idea ya más o menos de los entrenamientos y los partidos, ¿cómo funcionan? Bueno, creo que luego al final cada ayuntamiento, partiendo de una base de normas, gestiona como buenamente puede o quiere. En Santurchi nos proporcionaron 2 vestuarios para cambiarnos, duchas para cambiarnos y luego las medidas de seguridad que cada club o cada ayuntamiento proponga. Había ambiente, había gente, era algo que esperábamos y como digo yo, que yo lo he vivido a favor, San Juan es San Juan. Ya estamos viendo cómo está afectando. ¿Cómo crees que puede afectar el COVID en la competición? Pues es que es complicado. Es lo que te comentaba antes. Al final, a día de hoy no sabemos si se va a seguir en la competición. Todavía si va a haber un parón, si no va a haber. Me imagino que los organismos competentes dictarán sentencia, por llamarlo de alguna manera, o la federación hará un comunicado y a partir de ahí nos regiremos. Tampoco, quiero decir, ¿va a afectar? Pues sí, evidentemente, en tener plantilla larga, evidentemente habrá que tener más medios, habrá que estar predispuestos a que haya un infectado, 2, pero
yo por lo menos, o nosotros en este caso en Galdakao, tenemos la suerte, primero, de haber hecho una plantilla bastante larga, la cual desde aquí agradezco a Andoni, mi segundo entrenador, el cual, pues bueno, es un fenómeno para ello. Y luego sí que es cierto que disponemos de un regional de plenas garantías, así como de un juvenil de Liga Vasca muy, muy competente. Entonces, en ese aspecto, me considero un privilegiado respecto a otros equipos. Sí, porque en la primera jornada ya se ha visto que ha habido 2 partidos suspendidos. Uno ha sido el Abadiño, porque el Ayuntamiento de Abadiño, viendo la zona roja que está el Abadiño, no les ha permitido jugar. Y la otra ha sido la del Sondica, que está todo el equipo confinado. Sí, no sé, con el Sondica no sé cómo ha sido. El Abadiño sí que sabía que había dicho el ayuntamiento eso y bueno, pues al final lo puedes compartir o no, que es lo que te he comentado. Al final la propia sanidad del gobierno de España mandó el otro día unos datos que los focos, solo el 0,28 de los brotes son producidos por el deporte. Entonces quizás no haya que mirar o no haya que poner especialmente la lupa en el deporte y sí en otros temas. Pero bueno, yo ahí... Entonces me imagino que para Aichol, que siga la competición, ¿él cree que hay seguridad sanitaria suficiente como para seguir la competición? Aichol no deja de ser un ciudadano y al final tiene su opinión como la de otra cualquiera, Sí, ¿no? Pero Aichol, digo para mí, como un ciudadano normal, claro, claro. para mí sí, y te digo el porqué, o por lo menos mi argumento. Al final creo que nosotros, por lo menos, y hablo de todos los equipos, estamos poniendo una especial atención a todas las medidas de seguridad, implementándose medidas de seguridad, tribuna acotándola a menos gente, distancia de seguridad, mascarilla, geles, toma de temperatura, etc. Y creo que en ese se ve la incidencia de los brotes que son muy pequeñas. Por lo tanto, creo que el problema no está en el deporte. Y ya desde mi perspectiva, ya no hablo de afición o gente adulta. Yo prefiero ver a unos niños entrenando en medidas con las correspondientes medidas que no estar en la terraza de un bar con sus padres, juntándose con más niños, sin ninguna medida. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar el COVID a un lado, Aichol. Esperemos, aunque parece que tenemos que hablar mucho de ello, esperemos que no hablemos mucho, esperemos que solo hablemos de fútbol. Pero bueno, Aichol, ¿cómo define la división de honor? Pues a mí es una... A ver, es una... tópicos, ¿no? Dura y tal. Tiene muy poco premio por arriba y mucho peligro por abajo. Pero sí que es cierto que a mí me gusta porque es muy competitiva. Al final puedes ganar en cualquier campo y te pueden ganar cualquiera. Y no deja de ser tópicos. Pero creo que cada vez, o me da la sensación de que cada vez está siendo mejor en cuanto a calidad. Equipos con mayores, no digo presupuestos, que también, pero con mejores jugadores. Hoy en día es muy difícil llegar al profesionalismo, por lo tanto, la segunda B y la tercera se está llenando de más jugadores, eso que provoca que vayan bajando escalones, y sí que es cierto que en la división menor hay jugadores de muchísima calidad, jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a hablar un poquito del Galdakao del año pasado, porque el año pasado Aichol llegó en la jornada 21 a Santa Bárbara y de 4 partidos que disputó, ganó 2 y perdió 2. Ganó el 50% de los partidos. Pero el Galdakao terminó en descenso la temporada. ¿Qué te encontraste en Galdakao cuando llegaste? ¿Qué pasó al Galdakao? Porque en principio tenía un equipo no para estar abajo, sino para estar más bien mirando para arriba, y nos extrañó mucho que estuviera ahí abajo el Galdakao. Bueno, al final el trabajo del anterior cuerpo técnico, desde luego que sería excelente, y eso vaya por delante. Sí que es cierto que no, al final nos encontramos con un equipo moralmente o anímicamente bajo. Es decir, al primer, por hacer un símil pugilístico, al primer golpe íbamos a la lona, pero ni levantarse. Entonces era complicado. Entonces, luego trabajamos un poco, tampoco mucho, el aspecto físico, pero sobre todo era el mental. Porque era una buena plantilla, había buenos jugadores. Simplemente se trataba de hacérselo creer, de confiar en ellos, de darle de sí, hasta que saliera. Y bueno, sí que es cierto que los 2 partidos de casa los ganamos bien y de forma solvente. Perdimos en Uritarra en el 88 o por ahí, y en Getxo pues hicimos un buen papel. Entonces,
las verdades es lo que tiene, que al final estábamos en el puesto 17 y no teníamos, bueno, estábamos en descenso, pero sí que es cierto que albergábamos esperanza de, siguiendo esa dinámica, sobre todo en casa, de poder haber salvado la categoría. Entonces, pues bueno, de ahí intentamos, digamos, este verano, pues prepararlo de otra manera, confiar en otros tipos de jugadores y bueno, pues veremos si sale bien o mal. Esperemos que el Galdacano no tenga que sufrir lo que sufrió el año pasado y verle en alguna otra más arriba, por lo menos más arriba. Vamos a ir a esta temporada. ¿Qué te parece el formato que nos han propuesto? Este nuevo formato de dos grupos. Bueno, yo hubiese preferido, a ver, jugar contra todos, ¿no? Si hubiéramos podido. O si no, incluso a una vuelta, creo que es más conveniente y más justo haber jugado contra todos. Dicho lo cual, siempre he pensado en mi vida, en todos los ámbitos, que no me preocupo de lo que no está en mi mano. Entonces, al final, te imponen este sistema y bienvenido sea. ¿Es atractivo? Bueno, del 5 al 1 y del 5 al 10, pues da más posibilidades a que haya partidos siempre con algo en juego, que eso es importante. Y en cuanto a así es con, pues no sé, la composición de grupos, si me vas a preguntar, te digo que me da exactamente igual uno que el otro. Quiero decir, o sea... Pues sí que te lo iba a preguntar, pero bueno, antes de la composición de grupos, como ya hemos empezado la liga, el Galdacano consigue un punto en la siempre difícil visita a San Juan, a Dinamo San Juan, y lo consigue las últimas jugadas. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues muy condicionado por el viento principalmente, que es el único factor que no puedes controlar, porque las medidas ya sabíamos dónde íbamos. Y sí que es cierto que pues 60 minutos creo que fueron merecedores el Dinamo San Juan de ganar, 60 y algo, y la primera parte sobre todo ellos estuvieron mejor. Nuestro portero paró un penalti, ellos metieron un golazo por fuera del área. Y bueno, nos costó mucho dominar esas segundas jugadas, esas segundas acciones, nos costó mucho el posicionamiento, el viento lógicamente impedía que pudiéramos salir, porque al final cada vez que pegas un despeje o te iba fuera o te volvía. Y ellos, lógicamente, entrenan en su campo, están en su campo con su gente y están más adaptados. A partir de ahí, pues creo que se acertó con los cambios y en este caso, pues sobre todo la gente del banquillo nos dio algo que no estábamos teniendo, que era el control, segundas caídas, jugando por banda, y bueno, pues luego tuvimos 3 claras. Una nos anularon por fuera de juego, bien anulado, otra nos sacaron bajo los palos y la tercera pues entró. Tarde, pero entró. La tercera fue la vencida entonces, ¿no, Echol? Así es. Efectivamente, iba a comentarte ahora del grupo, de los equipos que tenéis. Elorrio, San Pedro, Gatica, Padura, Derio y Urretaco, Dinamo San Juan, Sondica y Ocharcoaga. ¿Me valoras algo o lo pasamos a la siguiente? No, claro que te valoro. Al final, cualquier grupo es competitivo. Yo, cuando salió la composición de 2 subgrupos, realmente no me importaba mucho uno u otro. Sí que es cierto que, como todo el mundo dice, en el otro grupo hay más gallos, pero es que yo soy buen amigo de Josué Tela, en Mr. Zamudio, y no voy a decir que es el favorito, porque quedé en decirle que no lo iba a contar. Eso es. Entonces, referido a nuestro grupo, hay grandes equipos. Al final, a mí el Elorrio me gusta mucho, el Gatica me gusta mucho, el San Pedro es un equipo que tiene que ser favorito, bueno, o que lo demuestre por muchas cosas. Y bueno, pues la gente que sube también, el Ocharcoaga, es un bloque que viene ya del año pasado y anterior. Y luego equipos que tenemos que espabilar. O sea, los Padura, los Galdacao, no lo hicimos bien el año pasado, pues tendremos que dar nuestra mejor versión. Y este fin de semana llegas a Santa Bárbara el San Pedro de Aitor. Así es. ¿Y qué me cuentas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues un gran equipo. Al final es un equipo con muy buenas individualidades. Aitor es un tío que trabaja bien. Entiendo que le habrá impregnado al grupo de trabajo grupal, nunca mejor dicho, que eso sí es importante. Y para mí, pues un candidato o un muy candidato a quedar líder en el subgrupo 1. A partir de ahí, bueno, nosotros intentaremos con nuestras armas poder hacerles daño,
ser inteligentes, saber plantear el partido y, bueno, pues hacer el partido lo más incómodo posible para ellos y lo mejor para nosotros, lógicamente. Aichol, te voy a dar un dato para que tengas en cuenta. Mantén la portería a 0, que no te metan. Porque, Pero eso, mira, dime. ¿en este partido o en todos? Eso en todos, pero en este en particular. Porque te voy a dar un dato. Habéis jugado 5 veces, el Galdácano ha jugado 5 veces contra el San Pedro en Santa Bárbara. Y siempre que ha ganado el Galdácano, el San Pedro se ha quedado sin meter gol. 1-0 en la temporada 2008-2009, 1-0 en la 10-11, 3-0 en la 17-18, pero cuando mete el San Pedro, en la 9-10 y en la 11-12 gana 1-2. Bueno, pues ya me has ayudado para la charla del viernes con esos datos. Ya me has ayudado para, pues bueno, a ver, datos son, ¿no? Pero sí que es cierto que, lógicamente, si mantienes tu portería a 0, evidentemente tienes más opciones. Y sí que es cierto que el San Pedro arriba tiene mucho punch, entonces es evidente que lo vas a tener difícil, va a mantener la portería a 0. A partir de ahí, creo que nosotros somos un equipo que podemos generar ocasiones, situaciones de gol, y creo que podemos hacerles daño realmente. ¿Satisfecho con la plantilla, Aichol? Mucho. La verdad es que, mira, tengo la gran suerte de tener a lo que ya teníamos el año pasado, de tener un cuerpo técnico excelente. Y al final, mi segundo entrenador, Andoni, es un fenómeno para esas cosas. En verano se mueve muy bien y con ayuda del club y siempre en consenso con este caso con el presidente, pues se ha confeccionado una plantilla que para mí estoy realmente muy contento con ella. Creo que tenemos variedad, creo que tenemos amplitud de banquillo y como hay un dato, como te he comentado, muy importante, que tenemos un regional con muchas garantías y un juvenil de Gasca con mucha hambre. Al final lo que hemos intentado es meter más gente de la zona, más gente del pueblo. Creo que estamos en un 70 y tantos % de gente de Galdacao, que quieras que no, a las buenas todos somos buenos, pero a las malas esta gente rema. Entonces es importante para nosotros ese plus. Y la verdad es que estoy muy contento con la plantilla, sí. Porque la plantilla más o menos son la mitad son del año pasado y la otra mitad viene más o menos nueva, ¿no? Digamos, fichajes nuevos que vienen. No sé si quieres comentar algo o te voy comentando los fichajes. Sí. Pello Fernández, por ejemplo, viene del San Pedro. Ander Ordóñez, que son los 2 porteros, viene del Danobat. Del Padura llega Arcaich Ladero, que es un defensa. Del Guernica B viene Ander Vallejo, Aitor Bilbao y Kerman Arriaga. Del Baskonia viene Jon Apellani, del Baskonia B. Del Deusto, Julen Torre. Del Poliegido, Álvaro Iglesias. Sí, bueno, al final en portería necesitamos pues dar una vueltita de rosca debido a que Galder decidió apostar por el Bermeo. Y entonces nosotros buscamos 2 porteros y la verdad es que hemos buscado 2 porteros complementarios y muy buenas personas y la verdad es que trabajan bien duro. Estoy bastante contento con ellos. Al final su rendimiento está siendo alto en pretemporada y no tengo ninguna queja. En cuanto a Aitor, Vallejo y Kerman, pues bueno, son 3 ex Guernica B después del año que hicieron. Es algo que para nosotros pues tiene un plus en el sentido de que, bueno, son 2 defensas de garantías, arrechos, saben hacer bien las cosas, contundentes, y Kerman te da pues, un perfil diferente a un extremo puro. Es un perfil más que se asocia más por dentro, desde banda, entonces, bueno, con una experiencia y un bagaje en división de honor, contento. En cuanto a Jon Apellani, necesitamos un mediocentro táctico, un mediocentro de ciertas garantías y una experiencia, y creo que eso nos lo da. En cuanto a Ladero y Iker, que son los 2 chicos que han venido del Padura, pues esa banda izquierda funcionó muy bien. El año pasado en Santo Cristo, pues ahora lo cambiaremos por Santa Bárbara. Y arriba la verdad es que pues Julen Torres es un jugador que yo le fiché para el Balmaseda hace 2 años, del Uritarra, confío mucho en él. Y Álvaro pues es un goleador, un perfil que tampoco teníamos, es un chico de Galdacao. Y bueno, pues por ese tipo de cosas, pues la verdad es que contento. Y luego, aparte de los que hemos comentado ahora, apostáis, digamos, por gente de la casa, aunque tengan ficha B, siempre entran con vosotros y pueden ir convocados con vosotros, que son Markel, Cristian y Asier Artabe. Sí, al final Galdacao tiene 30.000 habitantes.
El club, desde esta directiva, desde el año pasado, está trabajando muy bien el fútbol base. Se está implementando medidas en medios en fútbol base. Eso, lógicamente, tiene que ir redundando hacia arriba. Entonces, lo que hay que hacer es apostar por ellos. Al final, si es bueno y es del pueblo, doblemente bueno. Entonces, sí que es cierto que para mí, aunque tengan ficha de B, son personas con total garantía de ficha, o sea, de primera plantilla. Cuando tengan que jugar con nosotros jugarán y cuando no lo harán con el B. Que al final no olvidemos que otro de los objetivos del club, pues me imagino que será que estar en el regional arriba. De acuerdo. Bueno, pues dejando un poquito, conociendo un poco más el Galdácano, los jugadores del Galdácano, ¿qué Galdácano vamos a ver con todo esto? Bueno, pues esperemos ver un Galdacao atrevido. A mí me gusta un Galdacao vertical. No olvidemos que tenemos unas medidas de campo amplias. Tenemos que hacer el campo grande, tenemos que ir a presionar arriba, tenemos que ser verticales a partir de mitad hacia arriba. Y luego, sobre todo, tenemos que ser muy tácticos y muy ordenados en defensa, que eso es muy importante para mí. Y teniendo Santa Bárbara tan grande, me imagino que en campos pequeños como San Juan sufrís un poquito. Ya se nos vio, de hecho. La primera parte nos costó mucho. Al final es algo que bueno, pues al final tú cuando entrenas a una cosa, entrenas siempre y bueno, pues cambiarlo para una semana es difícil. Aún así creo que en intensidad y ganas estuvimos muy bien, pero sí que es cierto que la primera parte en posicionamiento no. Y ojo, que yo siempre digo lo mismo. Esto por suerte es un deporte de dos, de uno contra el otro. El Dinamo lo hizo muy bien y por suerte no es lo que tú planteas, no es lo que dispones, sino que al final el rival también, pues bueno, también juega. Sí, está claro. ¿Qué objetivo tenemos, Echol, para el Galdácano? Bueno, pues no hay que esconderse. Desde luego que el objetivo entre los 5 primeros, pasar a primera fase entre los 5 primeros. Eso hay que ser claro, pues porque el club ha hecho un esfuerzo económico por ello y evidentemente pues el objetivo es ese. Luego ya el fútbol te pone donde mereces. ¿Quién asciende a tercera división? ¿Quién asciende a tercera división? Ya es complicado. Sí que... Claro, y yo suelo... No, te lo digo claro. Yo, aunque le fastidie que lo diga, el Zamudio. Pero me has dicho que el Zamudio que no. Pero le he dicho que la primera pregunta no le iba a decir, en la segunda sí. Vale, pues el Zamudio entonces. Tiene buena pinta el Zamudio, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Me gusta, está bien trabajado, tiene jugadores de calidad, jugadores que saben jugar a varias propuestas, está muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando, ha hecho la entrevista. ¿A qué entrenador le tienes como referente? Esta sería la última pregunta. ¿En quién te fijas? ¿En qué entrenador te fijas? Bueno, a ver, fijarme. Como Athletic sale y socio del Atleti, evidentemente creo que, o por lo menos a mí, Bielsa nos dejó una huella para mí imborrable, ¿no? Pero bueno, entiendo que todo el mundo no puede jugar a lo mismo. Es así, y entonces pues te vas fijando en muchos. Pero más que de primera división, que yo siempre, bueno, al final estás en la élite y estás por algo, ahí dejaría a Bielsa, pero sí que es cierto que yo tengo dos referentes para mí en esto del fútbol, en segunda B o tercera, que sí que me han marcado, por lo menos que llevo muchas cosas suyas o intento llevar muchas cosas suyas. Que son uno es David Movilla, al final con el cual compartí desde cuando estando en el juvenil de Leioa, aprendí mucho y sigo aprendiendo de él. Tácticamente me parece una bestialidad de entrenador. Y dos, Iñaki Pola, en este caso en Sestao, que gracias a él me hice entrenador. Porque al final yo le tuve como entrenador en Erandio y él fue el que me metió el gusanillo en vena. Así que la verdad es que con el cual, aparte de tener amistad, pues me parece un referente. ¿Qué te iba a decir? Hablando de Bielsa, por ejemplo, veíamos el Atleti de Caparrós cómo jugaba. Nadie pensaba que iba a jugar como el Atleti de Bielsa, un Atleti de Caparrós, ¿no? Bueno, pero todos estilos son respetables. El Atleti Caparrós tenía 20 minutos iniciales que ya los quisiera yo para Santa Bárbara. Sí. No digo, sí, ya, claro que sí tenía, pero digo que viendo cómo se jugaba con Caparrós, nadie se imaginaba que podíamos jugar el Atleti, que podía jugar como lo hizo jugar Bielsa. Hace falta mucho trabajo, mucha dedicación, mucho profesionalismo y luego, sobre todo, que lo más importante, que es lo que yo para mí es un leitmotiv de vida, que es hacerles llegar una idea. Yo siempre digo que lo más importante, incluso más allá de fuera del fútbol, es hacer llegar tu idea y que compartan tu idea. Si eres capaz de convencer a los jugadores de una idea, tienes mucho ganado.
Muy bien, pues esperemos que los jugadores del Galdácano tengan la idea de Aichol Ariostondo ya, todos metidos en el coco, ¿eh? Y nada, pues agradecerte que nos hayas pues, dejar entrevistar o hacer esta entrevista y esperemos que al Galdácano le vaya lo mejor posible, con Aichol, claro. Pues nada, Casco. vale, eskerrik asko zuri, Aichol. Agur. Venga, agur.